Al servicio de esta mañana. Si tienes la liga o la podemos compartir para que se puedan ir integrando mientras damos inicio. Vamos a comenzar con la oración de esta mañana y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien pueda guiarnos a través de su guía espiritual y que sea con nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, en esta hora, el lugar de asiento que tenemos reservado para Él. Por ello necesitamos iniciar con esta oración. Cerramos nuestros ojos y damos inicio. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, porque te has mostrado en tus escrituras, lo has hecho a lo largo de toda la historia del universo, Señor. Gracias te damos porque has preparado este hábitat para nosotros que lamentablemente en estos últimos tiempos está en total deterioro y en total caos. Te pedimos, Señor, que en esta hora, en esta mañana, en este mensaje, pueda quedar contundentemente claro la razón, el por qué tenías que haber nacido con un cromosoma que no era propio del ser humano y que tenía que ser algo, pues, extraordinariamente imposible para el hombre, pero posible para ti en cuanto a la concepción. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea para tu honra y tu gloria, que pueda en nuestros corazones quedar sellado y que de una o de mil maneras, Padre bendito, seas tú quien sea en este momento glorificado a través de este mensaje. Te entregamos las riendas, Señor, de este culto o este servicio de alabanza y adoración, porque sabemos que en tu palabra dice que si estamos reunidos dos o tres en tu valioso nombre, ahí vamos a estar. Gracias, Padre Celestial, te damos en el precioso y valioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces hemos ya iniciado en nuestra oración. Vamos a hacer un momento de alabanza para que podamos, los que ya estamos aquí, ponernos de pie y alabar a Dios, bendecir su nombre. Recuerda que dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que vamos a invocar a Dios y sobre todo vamos a alabarle en esta hora para que su nombre sea glorificado y que también de alguna forma podamos entonces darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Iniciamos. Pongo mi vida
a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, ven por mí. No tengo nada que darte. No hay nada de valor de mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón. Pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida en tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Así es, amados hermanos, como venimos en la presencia de Dios, usando nuestras manos y pidiendo que sea a través de nuestras manos que podemos construir, que podemos acercar y que podemos traer a todas aquellas ovejas que están perdidas en este mundo sin saber que hay una sola salvación y que es Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a seguir escuchando en esta siguiente alabanza lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, para que podamos bendecir su nombre y darle gloria y honra. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú te muestras ante cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor,
que en esta hora seas tú el principal invitado de honor aquí delante de nosotros. Elevemos nuestras oraciones y también nuestra alabanza. Escuchemos. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. No sé. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue vencido. Sí. La guerra detuvo, la guerra equilibró, son perfectos siempre. Son perfectos siempre. El rey resucitó. En vida está, y tu amor perfecto, y tu amor perfecto, hace suficiente. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó.
Damos gracias a Dios en este momento y cantamos todos al mismo son. Aleluya. El Rey ha resucitado. Eleva tu voz, no importa si cantas bien, no importa si cantas mal, lo que importa es que tu voz se eleve ante la presencia de Dios, que tu corazón vibre con la música y puedas gritar: el Rey resucitó. Hace más de 2020 años, el Rey de Gloria, el Señor de señores y el Rey de reyes resucitó de entre los muertos y es el primero entre muchos que habremos de resucitar. Cantamos aleluya, el Rey resucitó. Gloria a Dios en las alturas. Aleluya. Y es así como terminamos este momento, este periodo donde hemos dispuesto nuestro corazón, no solo para adorar a Dios, sino para darle paso a su Espíritu Santo, para que por medio de él sea que podamos comprender el mensaje de esta mañana. Y el mensaje de esta mañana está planteado en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero algo ocurrió trascendentalmente y de la manera más especial y única que vamos a explorar en esta mañana el desarrollo de esta conferencia, de este mensaje o de esta predicación. Por esta razón, vamos a iniciar en este momento la predicación de esta mañana. Señor, te pedimos en esta hora, Padre bendito, que sea a través de tu Espíritu Santo, Padre, que podamos recibir el alimento espiritual y sobre todo podamos comprender la maravillosa gracia, el regalo de la vida a través de la concepción, la necesidad de tener dos cromosomas de distinta índole para poder lograr esta misma concepción. ¿Y cómo fue la maravilla de haber podido hacerte carne, amado Señor Jesucristo, de que el Espíritu Santo engendró el óvulo de María para poder
que pudieras nacer puro y sin mancha. Te pedimos, Señor, que selles en nuestro corazón en esta mañana el mensaje de este día para poder comprender de qué manera tan hermosa dejaste de ser en tu trono el Rey Todopoderoso para hacerte carne y en la peor de las condiciones nacer en un pesebre, servir a cada uno de los personajes a quienes serviste, saliste de las cuatro paredes de una iglesia y fuiste a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Te pedimos, Señor, que en este momento des en nuestro corazón esa semilla de que tú puedas nacer en cada uno de nuestros corazones y asimismo, Padre bendito, podamos compartir que el amor y la misericordia de Dios se ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, te pedimos que selles en nuestro corazón, como lo he mencionado, esta palabra, y que sea para bendición y para edificación de todos y cada uno de nosotros. En el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como escuchamos en el inicio o en el título del inicio de la oración, el título es un nacimiento único o un nacimiento extraordinario. Y como base escritural o base bíblica, tomamos en este momento Mateo capítulo 1, versículo 18. Te recomiendo que si en este punto no te pudiste reunir, fue complicado, vamos a tratar de que la próxima vez no tengas que hacer tanta registro, tantas situaciones. Este esquema es básicamente para tratar de ser un poco más ordenados en cuanto al cómo queremos servir a Dios y no hacerlo hasta el último momento. Desde el momento en que podemos encontrar un anuncio ahí de que va a haber un servicio, si no puedes ir a tu iglesia, si no tienes dónde congregarte, estás enfermo, enferma, es complicado moverte. Bueno, recuerda que Pablo dijo que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo y como parte del cuerpo de Jesucristo podemos reunirnos porque dice la palabra que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí con nosotros. Entonces, entramos de lleno a la base escritural de Mateo capítulo 1, versículo 18. Y la palabra de Dios dice así: ahora bien, el nacimiento de Jesús, el Mesías, se llevó a cabo de la siguiente manera. Estando desposada María, su madre, con José, pero antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a comprender en primer lugar el concepto o la etimología más coloquial o más común del concebir. Quiere decir que cuando la concepción se lleva a cabo, es aquello que ocurre cuando una mujer embarazada es que ya tiene su óvulo fecundado por el espermatozoide. Hoy en día hasta los chiquillos ya de primaria entienden este concepto de lo que es concebir a través de este tipo de actos llevados a cabo en la obediencia de Dios naturalmente. Este contexto entonces nos lleva a comprender qué es la concepción a través del Espíritu Santo. Vamos a iniciar como siempre para que podamos comprender en nuestras mentes pequeñas, podemos comprender entonces cómo es que en el contexto científico lleva a cabo una concepción. Tú como mujer tienes 23 cromosomas que son cromosomas designados con una doble X. Esto quiere decir que de alguna manera vas tú a tener entonces el contexto de tu el contexto de tu perfil biológico. Es así como tu mismo organismo va a estar produciendo progesterona. Y el hombre, como tú, como yo, amigo que me estás viendo, escuchando, tienes 23 cromosomas designados con un X y una Y. Quiere decir que tus genes son masculinos y por lo tanto vas a producir testosterona. Naturalmente que al llevarse a cabo la concepción, como lo explica a través de la palabra en Génesis 1, donde explica que cada género tiene su especie y según su semilla. Nosotros como especie humana
tenemos única y exclusivamente dos semillas, espermatozoides y óvulos para lograr la fecundación. Así comprendemos cómo en el libro de Génesis nos explica que la humanidad entendió hasta 1953, o sea, más de 2600 años aproximadamente, que data, por ejemplo, el libro de Génesis más de 600 años antes de Cristo. Quiere decir que hace más de 2600 años ya se sabía que esta parte de la genética debía llevar una concepción de esta manera. Por esa razón, nuestro adversario ha empleado o puesto en marcha el tema de generar una agenda donde no exista una reproducción de la familia. Recuerda que lo primero que hizo Satanás fue tratar de destruir el concepto y la unidad familiar a través de quitarle o arrebatarle el liderazgo a Adán, en como lo puedes leer también en Génesis, pero desgraciada o afortunadamente fue hasta 1953 que Francis Crick y James Watson establecen lo que conocemos hoy como el genoma humano. ¿Quién entonces le dijo a Moisés muchos años atrás que esto era de esta manera, de un contexto científico? Vamos a revolver la película hacia esta parte de Génesis o la creación de Adán. Recuerda que cuando Adán desobedeció, él se encontró a sí mismo desnudo y tuvo temor y Dios le preguntó, ¿en dónde has estado? Y dijo, él contestó, recuerda, escuché tu voz y tuve temor de mí porque me encontré desnudo. Ahí entonces Dios cubre en Génesis 3:21 con pieles a Adán y Eva después de que desobedecieron la instrucción precisa de no comer del fruto. Entonces, comprendemos así, adelantando un poquito más adelante la película, en el siguiente capítulo, cuando inician los sacrificios a través del pueblo de Israel en el propiciatorio, donde debía derramarse la sangre de un cordero sin mancha para expiar los pecados. Recuerda que Adán y Eva pecaron y fueron vestidos de esta piel para poder desollar un animalito y poder usar su piel adecuadamente. Tienes que primero desollarlo, es decir, tienes que terminar de sacar toda la sangre que tiene dentro de sí para que no estropee, no manche y pueda ser utilizada la carne de manera adecuada. Es así donde entendemos que inició el sacrificio que debía entonces llevarse a cabo para tratar de expiar o cubrir los pecados, y así el pueblo de Israel entendió a través del Levítico capítulo 22 que debía existir un derramamiento de sangre para que pudiera llevarse a cabo la expiación de los pecados. La pregunta es, entonces, si debía existir un cordero sin mancha para el sacrificio, como lo podemos entender a través del pasaje mencionado, entonces, por ley tendría que haber nacido ese cordero sin mancha y puro delante de los ojos de Dios. Vamos a ver entonces por qué Jesús tendría que tener cromosomas que no tendrían que ser XX derivado de un ser humano y por qué razón debía codificarse, sobre todo la comprensión del cómo tenía que haber nacido nuestro Señor Jesucristo, y que naturalmente, así como Satanás, sabiéndose la Biblia al derecho y al revés, tergiversó la palabra desde el principio en la creación, cuando le dijo a Adán y Eva, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Que vas a morir? No, no vas a morir, ciertamente vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Así es como todas las religiones del mundo te han tergiversado la palabra de Dios para tratar de evitar que el enemigo separe o divida a tu familia, que es el principal objetivo que él tiene y es la principal agenda que tiene hoy día el nuevo orden mundial que precede al gobierno del anticristo, y estamos ahora en conocimiento de que estamos en los últimos tiempos. Así entonces, establecemos que a través de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra que el pecado entró por un hombre en el mundo. Esto quiere decir que Adán en su cuerpo atrajo en sus cromosomas XY el pecado del mundo. Por eso dice la palabra en Romanos 5:18, un poquito más adelante. Así que, como por la transgresión de uno,
vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de la vida. Así comprendemos que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra que él, Jesús, no conoció pecado y por nosotros, él lo hizo pecado. Por consecuencia, no podría entonces tener cromosomas de José, el XY, donde se heredaría su pecado, el cual entonces este mismo José se enteró en el momento en que sucedió por medio de un sueño, o sea, la gestación o la concepción que había ocurrido del Espíritu Santo para que pudiera entonces nacer el Hijo del Hombre posteriormente a este acto divino y maravilloso. Así comprendemos entonces que el mensajero o Malach o Malachim, como se dice en hebreo, o sea, el ángel Gabriel, fue quien indicó a José a través de un sueño. Y vamos adelante a profundizar un poquito más acerca de esta codificación o este mensaje de Dios que en la antigüedad, a través de este tipo de situaciones o de condiciones en sueños, él podía comunicarse con cada uno de sus hijos, sobre todo cuando tenía que codificar un mensaje. Es decir, recuerda que en Daniel, cuando se le presenta el cómo va a interpretar el sueño es a través del mismo sueño también. Vamos entonces a regresar al tema de Mateo 1:21, cuando dice que del Espíritu Santo es engendrado. Quiere decir que el Espíritu Santo tomó cromosomas XY, modificando entonces el óvulo de María para llevar a cabo la concepción. Esto, como te lo acabo de explicar, está escrito en la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 20. Existe actualmente, y quiero abrir un paréntesis gigantesco. Actualmente existe una doctrina herética que ha surgido en internet por obra de un famoso Jonathan Mesa. Él se llama pastor y es autonombrado apóstol de la Iglesia de los Redimidos. Te doy esta información para que tengas mucha precaución, porque este personaje desde Hermosillo, Sonora, México, está generando una doctrina herética diciendo que el Espíritu Santo es la madre, que el Espíritu Santo es una mujer, y esto es completamente herético. Es una blasfemia absoluta en contra del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 32, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este punto, amados hermanos, es para que podamos comprender que no tenemos que estar siguiendo una religión o siguiendo una bola de fanáticos que no tienen ni siquiera el poder llegar temprano con su Biblia en mano y escudriñar la palabra de Dios, aunque sea un día a la semana o un domingo que le dedicaras a tu Dios. Así entonces, dice la palabra que en el versículo 36 de este mismo pasaje de Mateo capítulo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Regresando entonces al punto, podemos entonces comprender el punto donde la gestación del futuro Mesías ya estaba en camino, pero hay un preámbulo a esta historia, o una historia paralela que en el plano material o en el plano secular o mundial, como gustes llamarlo, también estaba sucediendo de manera paralela. En una familia donde un sacerdote llamado Zacarías conocía perfectamente las profecías o la palabra de Dios, dispuesto hasta ese momento en el Pentateuco y los libros proféticos. Esta palabra tú la puedes encontrar en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Vamos entonces a ubicarnos en este tiempo de la historia, donde a través de Lucas, en el capítulo 1, vemos que Satanás pensó muy probablemente en este punto de la historia que Juan probablemente era el Mesías esperado, porque Juan fue la respuesta a un matrimonio que estuvo orando muchísimos años. De hecho, la palabra dice que ellos ya eran grandes, y el profeta o el sacerdote de alguna manera también estaba en un servicio cuando recibe esta información. Ahora comprendamos algo importante.
Zacarías, Elizabeth o Isabel eran una pareja que de alguna manera ante los ojos de Dios ya estaban casados, mientras que en el momento en que está ocurriendo esta gestación, María todavía no había sido desposada. Entonces, comprendemos así que era todo un milagro el contexto de la concepción de Juan, una promesa esperada por Dios, así como cuando también Abraham y Sara recibieron la promesa en su momento del hijo de la promesa llamado Isaac. Entonces, tiene un contexto bien interesante para todos aquellos y cada uno de mis amados hermanos que estamos esperando un bebé o que no podemos tenerlo. Recuerda que las promesas de Dios siempre estarán dispuestas, pero Dios te pide solamente algo. Y esto es lo que vamos a aprender en el desarrollo de lo que queda de este maravilloso mensaje. Comprendimos entonces, en primer lugar, a través del capítulo de Lucas 1, que te recomiendo lo leas con muchísima calma, que anotes en tu cuadernito o en tu Biblia subrayando los pasajes importantes para que comprendamos en este pasaje 5 puntos muy importantes. El primero es que Juan era la petición de un embarazo solicitado después de mucho tiempo y sus oraciones de ambos fueron escuchadas, como lo puedes leer en Lucas capítulo 1, versículo 13. El segundo punto y uno de los más también importantes es que ese ejemplificaba un milagro de manera pública. Dice la palabra que cuando tú tienes una necesidad y vas ahí en donde nadie te ve y lo pides a tu Señor, Él en forma pública, Él te va a responder y va a sustentar tu solicitud dándote la bendición que tu corazón está pidiendo. ¿Qué es lo que entonces tienes que hacer? Tienes que creer. Zacarías, en ese momento cuando recibe el mensaje, todavía le dice, pues Señor, ha pasado tanto, ya somos viejos, ¿qué puede ser? Y entonces el ángel le responde que lo va a enmudecer propiamente hasta que ese milagro suceda. ¿Es lo que está pasando entonces en tu vida? Dios ha permitido que tú te enmudezcas para que entonces esperes ese milagro que tanto has anhelado. Punto número 3, Juan es mostrado con una personalidad apartada de Dios desde antes de que naciera. Léelo con mucho detalle en el versículo 14 hasta el versículo 17 de Lucas 1 y te explica claramente cómo es ante todas las personas, obviamente primero dado a Zacarías, y que a él el ángel le explica que va a ser reconocido por muchas personas, que va a ser alguien muy especial delante de los ojos de Dios. Y como te digo, esto lo puedes leer en el versículo 14 hasta el versículo 17. Esto quiere decir también que tan solo por el hecho de ser hijo de Aarón, entonces también era descendiente del rey David, porque era familiar o fue familiar de nuestro Señor Jesucristo y de su madre María. Entonces vemos en el punto número 5, como la misma condición de Elizabeth o Isabel. Elizabeth es la traducción al español de Elishba, y esta traducción después la consideramos nosotros como Isabel, es el mismo personaje. Entonces ella, al enterarse de esta condición y de ver que ella ya era muy vieja para que la gente no le criticara o no le tomara a mal o no se burlara o qué sé yo, ella va y se esconde durante 5 meses. Esta parte de esconderse tiene una situación espiritual y una situación bien importante para poder entender cómo es que Dios ha decodificado el mensaje para que las cosas que tienen que pasar y han de suceder, solamente a través del Espíritu Santo podamos conocerlas. Ese es el verdadero mensaje de este día. A través del Espíritu Santo es única y exclusivamente que podemos comprender todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y de alguna manera entonces entendemos ya que parecía en este momento, ante los ojos del mundo, de manera cultural, social e histórica y sobre todo divina, que probablemente el Mesías esperado habría de ser Juan. En ese momento el mundo pensaba en este punto que probablemente tendrían ya al Mesías esperado a punto de mostrarse al mundo. Entonces, es en este momento preciso donde suceden 3 cosas. La primera es que el ángel Gabriel visita a José en sueños porque casi deja a María. El amigo ya estaba a punto de irse sigilosamente
porque de alguna manera él conocía la idea de que ella probablemente estaba embarazada, y para no difamarla, porque él no había tenido relaciones aún con ella, puesto que no se habían casado, y es seguro por el texto que cuando María ya tenía un mes de retraso, empieza ella a preguntarse qué es lo que está pasando. Si ella comúnmente su periodo, su menstruación, y de repente pasa un mes y no sucede nada. Y en ese momento, cuando visita a Isabel, esta charla, como pasando al punto número 2, no está en la Biblia, pero vamos a imaginar como buenos seres humanos que somos, y podemos deducir a través del pasaje de donde explica que María e Isabel están platicando, y le dice Isabel a María que Dios sí cumple sus promesas. Entonces seguramente ella le habría dicho anteriormente a este momento que Dios le iba a mostrar la respuesta del por qué ella tenía un retraso o por qué estaba presentando algo diferente en su útero. Ya no estaba sangrando como comúnmente hacía y no había conocido a José. Imagínate la charla entre ellas dos, diciéndole Isabel a María, María, de verdad, ¿no tuviste nada que ver con José? Imagínate a María diciendo, no, yo soy hija de Dios, yo conozco perfectamente que debo guardarme hasta el tiempo con mi marido. Y seguramente ella le dijo, bueno, Dios tiene algo importante para ti. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ella, María, hasta ese momento solo estaba comprometida. Esta Elizabeth o Isabel ya estaba casada con Zacarías. Ellos iban a tener al hijo prometido. Entonces, cuando María queda embarazada, llegan específicamente en ese momento cuando ella dice, estoy dispuesta a hacer lo que Dios quiera conmigo, y en ese momento entonces el ángel, ¿sí?, aparece ante María. Así que aparentemente para el mundo, María sin casarse y con la bendición ya dispuesta en el horno, en ese momento José ya sabe lo que debe hacer por instrucciones de Gabriel mediante sus sueños, y sin decirlo al mundo, él obedeció, y por instrucción de Gabriel, ¿sí?, él nunca dijo, ese milagrito no es mío, él dijo, heme aquí también. Así entonces, aparentemente María regresa con Isabel, y entonces se confirman las noticias, nacerá Juan primero que Jesús. Por supuesto que para este momento, Satanás ya tiene entonces dos posibilidades o dos opciones a quien tener que atacar posteriormente o enfrentar en el campo de batalla. Cuando Dios te ha prometido algo, Él seguro lo va a cumplir, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Así también dice en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por esta razón es que nuestro adversario en este tiempo busca la forma de asesinar a Juan el Bautista por medio de Herodías, y lo cual esto lo puedes leer en Mateo capítulo 14. Es así, amados hermanos, como sabemos perfectamente que después de que Juan nació Jesús. Así, Juan, como buen descendiente de sacerdote, inicia su ministerio en el bautismo, y es por esa razón que Jesús se bautiza con él. Pero lo importante aquí es comprender que Dios tiene un plan totalmente decodificado a través de su palabra, el cual nos dice en 2 de Timoteo 3:16, que su palabra está hecha para instruir, para corregir y para hacer todo lo que es necesario en toda la justicia del mundo. Así, con esta base o este fundamento, vemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos que todo lo que tú ves ahora que has ido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, de toda esta concepción espiritual viene ahora lo que tú ves alrededor de ti. Cuando tú ves entonces que ni siquiera has notado que ya concebiste y solamente ves un granito o un chicharito ahí en el vientre, es precisamente porque la constitución de lo que no se ve es cuando ya se ha dado a cabo a través de la concepción, y cromosomáticamente hablando o biológicamente hablando, entre solamente un hombre
y una mujer. El único que todo sabe perfectamente lo que va a ocurrir es Dios. Esto lo puedes leer a través del Salmo 139 y podrá mostrarte claramente esta parte. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, y así como también podemos ver en Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28, Daniel le dice a Nabucodonosor que nadie que hablara por ningún poder sino Dios podría decirle al rey lo que él soñaba. Eso incluía encantadores, magos y astrólogos, quienes podrían apelar a fuentes demoníacas, pero aparentemente estos demonios no podían leer la mente del rey, ni siquiera para confirmar lo que había soñado, y mucho menos para interpretarlo. Así que este es probablemente el pasaje principal que tiene relación directa con el asunto. Entonces, aquí se cumple lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo te mostrará a ti lo que Jesús ya nos había enseñado anteriormente. Juan 14:26 dice, porque si solo se tratara de saber la Biblia, el diablo se la sabe también de memoria, y hasta la citó cuando tentó a Jesús en el desierto, y esta parte tú la puedes leer en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Así concluimos, amados hermanos y amadas hermanas, que si nos presentamos como instruye Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, donde la palabra de Dios dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En algunas traducciones bíblicas dice que traza bien la palabra de verdad. Cuando tú estás exponiendo la palabra de Dios, necesitas armarla. Dice la palabra que la suma de tu palabra es la verdad. Quiere decir que no podemos hacer una simple y sencilla doctrina de algo tan hermoso y trascendental, tratando de decir que el Espíritu Santo es mujer, que un espíritu tan hermoso y maravilloso puede tomar una forma corrupta de mujer o de hombre para hacerse materia y poder fecundar. Recuerda entonces que los cromosomas XX con los XX, o sea, mujer con mujer, no hay descendencia ni hay procreación. Hombre con hombre, tampoco lo hay. Entonces, esto es el mensaje más grande y maravilloso que Dios tiene para ti. Tú que estás escuchando en esta mañana el mensaje, si realmente tienes el propósito de tu corazón en que Dios pueda escuchar tus solicitudes y tus oraciones, entonces disponlo para trabajar y en su obra. Dispón tu corazón a servir a Dios, dispón tu corazón a obedecerle, y Él seguramente, como dice Josué 1:8 y Josué 1:9, si tú meditas en su palabra día y noche y haces conforme a lo que ahí está escrito, entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así nos presentamos entonces como obreros aprobados en obediencia. Solo un cordero, como ya lo vimos en Levítico 22, era necesario para poder expiar los pecados. Como obreros que somos, tenemos que trabajar en la obra, la construcción de la iglesia, hablar de salvación. La mies es mucha, dice la palabra. El versículo que Pablo le dice a Timoteo de cómo debe ser de manera en que se presenta, finaliza diciendo, usa bien, o como dice la otra versión, traza bien la palabra de verdad. Haz uso correcto de nuestro Señor Jesús, quien no fue reconocido al principio por Satanás ni por los mismos judíos, dice la palabra, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Con estas palabras, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, que puedes escuchar o ver este mensaje, ninguna religión en todo el mundo puede llevarte a Dios. Solamente Jesucristo en Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ese Jesús que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para dar su vida por ti y por mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11. Él se despojó tomando forma de siervo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Si en este momento tú has comprendido la maravilla de poder entender la concepción divina que Jesucristo tuvo en este mundo, Él no podía nacer de pecado, Él no podía ser descendiente de José por la herencia del pecado. Dice la palabra que entró el pecado por un hombre y así por Él, o Jesús, por Él entró la resurrección de entre los muertos. Si en este momento tú te has dado cuenta de que tienes la única y específica oportunidad de poder resucitar de entre los muertos, como ya te lo he comentado, no es ni la religión judía, no es ni la religión católica, no es ni el Islam, no es ninguna de las 10,000 religiones que pudieran existir, ni los dioses con D minúscula. Este Jesús, que fue concebido con cromosomas divinos, que no conoció el pecado y que dio su vida por ti y por mí, es este Jesús que dice ahora en Juan 14, perdón, en Apocalipsis 3:20. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es en este momento, mis amados hermanos, en donde iniciamos un llamado muy especial a todos y cada uno de los que nos están viendo en este momento. Si en este momento Dios ha llamado a tu corazón y estás dispuesto a entregar tu vida a Él para que puedas resucitar en aquel día, no necesitas hacer gran cosa, solo necesitas realmente arrepentirte de todo lo malo que has hecho. Has mentido, has señalado, has juzgado, has engañado a tu esposo, a tu esposa, has hecho miles de tranzas, has evadido el fisco por millones de pesos en el año, has hecho todo aquello que se supone que no ibas a hacer, que tú habías prometido que nunca en la vida ibas a hacer con tus hijos, lo que tus padres hicieron contigo. Y mírate ahora, estás haciendo exactamente lo mismo. Este es el momento en donde, si tú entregas tu vida a Dios, Él va a responder cada una de las peticiones de tu corazón. Te puedo contar 2 o 3 testimonios rápidamente de lo que Dios ha hecho en la vida de los que me están rodeando ahorita en este momento, y te puedo dar grandes testimonios de gloria y de maravilla, porque Jesús te promete algo y Él siempre lo va a cumplir. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de ti porque hemos entendido, Señor, que el que tú te hayas despojado de tu trono para enseñarnos cómo es necesario venir a servir, no a ser servidos, para poder de alguna manera, Padre, mostrar tu amor y tu misericordia. Sabemos perfectamente que tu salvación no es por obras, como dice Efesios 2:8 y 9. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Padre Celestial, la hermosa bendición de tener la salvación a través de tu sangre. Te pedimos que nos limpies de todo pecado. Te pedimos, Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo que puedas entrar en nuestra vida, que puedas modificar absolutamente todo lo malo que tenemos. Te damos gracias, Señor, porque esa concepción maravillosa y divina que tuviste, de alguna manera, Señor, podemos también por fe entender que puedes nacer tú aquí en nuestro corazón. Te pedimos, Padre bendito, que no solamente nazcas en nuestro corazón, sino que nazcas también en cada una de nuestras palabras, Señor, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Que nuestra boca hable palabras de amor y misericordia, que nuestra boca hable de salvación, Señor. Que las personas que nos rodean sepan que solamente a través de ti hay salvación, que no necesitamos nada más que entregar nuestro yo, como dice tu palabra. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. En este momento, Señor, entrego todo lo que esta carne ha hecho hasta este punto de maldad y de todo lo malo que he hecho, todos mis pecados, Señor, tú conoces cada una de mis acciones. Dice tu palabra, como lo entendimos también ya, que nuestros pensamientos y nuestras emociones y todo lo que somos, que ni siquiera Satanás puede tocar hasta este punto, sabemos perfectamente que tú los conoces a detalle. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pensado mal, si hemos ofendido a nuestros hermanos o a nuestras hermanas. Te damos, Señor, gracias. Te damos tantas gracias porque a través de tu Espíritu Santo, quien nos conforta y nos recuerda todo lo maravilloso que tú nos has enseñado, te pedimos, Señor, que siga moviendo nuestras vidas para traer con estas manos, Señor, a las personas que están lejos sin conocer de ti, sin saber que tú eres el camino, que tú eres la verdad.
y que tú eres la vida. Perdóname, Padre, si hemos pecado contra ti. Te pido, Señor, que seas con todos y cada uno de nuestros amados y nuestras amadas hermanas. Que tú les bendigas, Padre Celestial, y que les hagas llegar este maravilloso mensaje. A todos aquellos que no pudieron entrar o no pudieron acompañarnos, te damos gracias, Señor, porque nos sigues dando la misericordia de conocimiento a través de tu palabra, Señor, y solamente a través de ti podemos encontrar la inteligencia y la sabiduría, no solamente para poder aprender y llevar a cabo las cosas que no podemos y no sabemos hacer, como incluyendo a veces la tecnología. Señor, sabemos perfectamente que tu Espíritu Santo nos dice que si buscamos tu rostro y si te buscamos todos los días, Señor, tú a través de tu conocimiento nos vas a dar la sabiduría y la inteligencia que necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos des un poquito más de ti. Te pedimos que hagas este corazón de carne para poder dar el plan de salvación a las personas que lo necesitan. Si en este momento tú has sido tocado por el Espíritu Santo y has entendido que no quieres morir y que no quieres morir eternamente, la única manera entonces dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No es necesario que tú hagas absolutamente nada más. Si tú has entendido esta parte y le has pedido a Dios que venga a tu vida, que limpie tus pecados y que habite en tu corazón, pero también has comprendido que así como María, así como José y así como todos los personajes de la palabra de Dios descritos en la Biblia, así como ellos, tarde o temprano entendieron que la única manera era obedecer la palabra de Dios y seguirla literalmente bajo las instrucciones del Espíritu Santo para poder decodificar el mensaje y comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pero no he cortado, ¿eh?